Bueno, pues vamos a dar continuidad a esta segunda sesión que tiene que ver con la parte de resolución de problemas para el examen EGEL Plus. Particularmente, ahora vamos a avanzar sobre la sección transversal de lenguaje y comunicación. En concreto, esta sesión se va a tratar de comprensión lectora. Vamos a tratar fundamentalmente a avanzar con este método que habíamos comentado la sesión pasada de configurar la Big Picture, de configurar la visión de totalidad. En este sentido vamos a avanzar para irla identificando con mayor claridad y saber exactamente en qué parte del examen estamos, qué parte o qué contenidos tiene esa situación específica del examen, qué exigencias nos está requiriendo y qué desarrollo o habilidades tenemos que complementar para enfrentarnos al examen. Posteriormente vamos a ver los factores que influyen para tener una correcta comprensión lectora. Esto es muy importante, ya que hay circunstancias en las cuales hacen que nosotros podamos enfocarnos de manera más adecuada a la comprensión de un texto, y hay factores que restringen esa posibilidad, hacen que nos desconcentremos, hacen que lo que leemos no lo podamos procesar, etcétera. Lo vamos a ver ahora. Niveles de comprensión lectora también es muy importante. Esto es partiendo de la exigencia del propio examen Ceneval. Vamos a ver cuáles son los niveles de comprensión lectora que se están evaluando y de qué manera nosotros vamos a demostrar esas habilidades en estos niveles de comprensión lectora. Respecto de los textos que se abordarán en el área de comprensión lectora, es muy importante saber que hay tres ámbitos que se evalúan dentro de las características de los textos que están presentes en el examen. La primera de ellas es el ámbito de estudio, la segunda el ámbito literario y la tercera el ámbito de participación social. Vamos a ver cuáles son las características de cada uno de los textos que se presentan en estos tres ámbitos. Dicho esto, bueno, vamos a continuar o a empezar con esa visión general, con este panorama amplio, esa gran imagen panorámica que nos va a permitir saber en qué parte del examen estamos. Ya habíamos visto anteriormente este cuadro que presenta el propio examen Ceneval a través de la guía general, y nos presenta que la sección transversal de lenguaje y comunicación tiene dos elementos, la comprensión lectora y tiene la redacción indirecta. Entonces, este primer elemento, la sección o el área de comprensión lectora, vamos a ubicarlo en esta sesión. A su vez, se divide en tres subáreas. El primera, como ya lo habíamos dicho, la primera, ámbito de estudio; segunda, ámbito literario; tercera, ámbito de participación social. Hay temas o procesos que se van a evaluar dentro de cada uno de ellos. Y estos tres elementos que se van a evaluar es la identificación de información, la interpretación y la evaluación de la forma y el contenido. Estos se van a evaluar respecto de estos tres. Estas tres categorías van a aplicarse para evaluar cada uno de estos. Y ya habíamos visto previamente también el número de reactivos o el número de preguntas que van a venir en el examen. Dicho esto, digamos, parte de ese panorama general, haciendo un poco más de zoom en la parte de comprensión lectora, vamos a especificarnos todavía mucho más. Hablamos de que hay tres ámbitos: ámbito de estudio, literario y de participación social. Y que existen tres procesos de lectura o tres dimensiones que tienen que ser evaluadas. Estas tres dimensiones son identificación de información, interpretación, evaluación de la forma y el contenido. En el ámbito de estudio, ¿qué vamos a estudiar o qué vamos a ver? ¿Cuáles son los textos que vamos a enfrentar en el examen? Tenemos la reseña académica y tenemos el artículo de investigación. Ahora vamos a pasar a ver en qué consiste cada uno de estos. Y en el caso del ámbito literario tenemos el cuento, tenemos el ensayo literario, que son dos aspectos muy particulares del aspecto literario. Y el ámbito de participación social tenemos la convocatoria y la nota informativa. No desarrollamos dentro de esta guía la definición de cada uno de estos, de ámbito de estudio, ámbito literario o ámbito de participación social. Se obvia
pero vale la pena hacer un pequeño señalamiento al respecto. El ámbito de estudio específicamente tiene que ver con esas herramientas que nosotros hemos adquirido durante nuestra formación académica, ya sea en el estudio o ya sea también en nuestra propia práctica. Es decir, vamos a encontrar la reseña académica, que son aspectos donde ahora vamos a particularizar, pero hemos visto varias durante el desarrollo de nuestra formación profesional, y el artículo de investigación. Entonces, estos son fundamentalmente elementos que hemos aprendido mediante el estudio y sirven para eso, para estudiar, para acceder a información. Respecto al ámbito literario, tenemos dos elementos muy importantes. Hoy en día hay un abandono terrible de la literatura. No se lee novela, no se lee ensayo, no se lee cuento, ¿no? Y desafortunadamente o afortunadamente, pues las redes sociales han generado información de manera muy inmediata. Pero estas formas de comunicación son formas más históricas que nos transmiten mucha información de manera de fantasía o de manera ficción, en el sentido fiction de algo imaginario pero que puede ser real. Y en este sentido, bueno, solamente vamos a ver en esta parte de todo lo literario que existe al cuento y el ensayo literario. Y tiene que ver fundamentalmente con una herramienta que ya no se desarrolla tanto en las universidades, o tal vez sí, y ojalá ya hayan sido partícipes de esto, pero una manera de cómo adquirir experiencia viviendo poco, es decir, siendo jóvenes, sin todavía enfrentarnos a tantos problemas de la vida, es a través de la literatura. La literatura condensa muchísima experiencia. Y esa experiencia condensada de una forma estética agradable es a través de ella misma que nos permite reforzarnos. Estos mismos elementos literarios son base para otros fenómenos del arte, como es el cine y particularmente en su expresión de los largometrajes, los cortometrajes y las series de televisión. Entonces, estas series, hemos visto seguramente varias series de abogados, de médicos, etcétera, que nos han enseñado grandes elementos referente a su experiencia profesional, referente a su experiencia emocional principalmente, y esos elementos son muy importantes. La manera más tradicional, pero además la más completa de poder adquirir esa experiencia es a través de la buena literatura. Y esto también es una invitación para en su momento, pues que ustedes puedan retomar ese aspecto para su formación personal y profesional. En cuanto al ámbito de participación social, tiene que ver con la manera de cómo nosotros interactuamos con la propia sociedad. Y esa interacción con la propia sociedad es bien importante, porque es la manera de incluirnos o de hacernos notar o de conocer lo que está pasando en el resto de la sociedad. Un buen profesional tiene que tener esa habilidad de estar conectado con su realidad. Si estamos conectados con nuestra realidad, podremos hacer un mejor desempeño profesional, un mejor desempeño vital y poder tener mejores logros. En ese sentido, las convocatorias principalmente están trabajadas por instituciones y demás. Vamos a ver sus características específicas, pero una gran cantidad de personas no saben cómo leer una convocatoria. Y en ese sentido, hay una gran dificultad para que se puedan incluir dentro de programas, dentro de becas, dentro de posibilidades, dentro de concursos. Entonces, es un aspecto que vamos a trabajar. Y respecto de la nota informativa, los elementos que tenemos que adquirir o conocer para poder adquirir la información que se nos presenta de un mundo que se está desarrollando frente a nosotros. Una vez dicho esto y teniendo ese panorama general, es decir, ya sabemos lo que va a venir en el ámbito de estudio, sabemos lo que va a venir en el ámbito literario, sabemos lo que va a venir en el ámbito de participación social, podemos ya ir haciendo esta gran imagen, esta big picture, ¿no? Donde tenemos el panorámico y nos concentramos hacia la sección de comprensión lectora. Posteriormente nos enfocamos hacia la parte de sus subáreas y ahora conocemos cuáles son los tipos de texto que vienen en cada uno de estos elementos.
También vamos a trabajar las formas de cómo se van a evaluar esos textos, el tipo de habilidad de conocimiento de lectura que nosotros tenemos que desarrollar para poder enfrentarnos a los mismos. Bien, dicho esto, hay que hacer un pequeño paréntesis muy importante. Este paréntesis tiene que ver con los factores que influyen para tener una correcta comprensión lectora. Esta correcta comprensión lectora tiene que ver con una grave preocupación, y ya no del propio Ceneval, porque el Ceneval evalúa estas habilidades que nosotros tenemos para poder conocer, ya siendo profesionales, en la investigación, en el desarrollo personal o profesional o en la vinculación con la sociedad, de cómo tenemos esa habilidad de lectura. Ya habíamos hablado en la sesión anterior respecto de el analfabetismo que existe a la hora de leer, ¿no? Pero en este mismo sentido, cuando hay un analfabetismo funcional que incluso es persistente en grados, ¿no?, universitarios, aún así hay una preocupación fundamental de la que les hablaba. Y esa preocupación tiene que ver con que la falta del hábito de lectura está presente en el 100% en todas las personas que reprueban el examen. Vamos a decir que hay algunas excepciones. Por ejemplo, hace poco a una compañera nuestra, se le olvidó, o más bien no se le olvidó, se confundió de fecha y no lo presentó, pero estaba súper preparadísima. Sabíamos que iba a tener una excelente calificación y se le pasó. Suele pasarnos. Y sabemos ahí que no está presente esta cuestión de la falta del hábito de la lectura. Fue más bien concentrarse demasiado en su formación, tanto que dejó de lado otros aspectos. Pero en las personas que presentan el examen, que lo sustentan, quien nos dice es que lo presenté y lo reprobé, en serio, está presente en el 100%. En un porcentaje menor va a haber personas que tengan o no alguna técnica de resolución de problemas. También es alto el porcentaje. Pero específicamente en las personas que sí lo presentaron el examen y que no lograron una calificación satisfactoria, tiene que ver que no está presente el ámbito de la lectura. No están acostumbrados a estar leyendo y resolviendo durante un día, durante 8 horas completas, un texto que tiene que ver con resolver problemas concretos en cada pregunta. No están acostumbrados a eso. Y entonces nosotros vamos a desarrollar esa habilidad a través de este curso. Por eso son estas herramientas que estamos dando. Entonces, retomando esto, ¿cuáles son esos factores que influyen para que no podamos tener un buen hábito de lectura? Y entonces vamos a ver que existen 3 factores fundamentales: los factores fisiológicos, los factores neurológicos y los factores metodológicos. Los factores fisiológicos, lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo, principalmente una alimentación deficiente, poco descanso o falta de sueño, deshidratación, no tomamos suficiente agua, problemas de visión. En tal caso es fundamental acudir con un especialista. Es muy importante saber que si vamos a estar 8 horas pegados en el examen más importante de nuestra vida, necesitamos ver bien. No podemos cansarnos de la vista. Y si es necesario hacer un gasto para eso, háganlo. Es muy importante. Entonces, todos estos aspectos son fundamentales. La deshidratación, la mayor parte de nuestro cerebro está hecha de agua, pero también otra parte está hecha de grasas. Por eso también es una cuestión muy importante la alimentación adecuada. Otro aspecto también es el descanso y la falta de sueño. Puedes tener un cerebro muy bien alimentado, muy bien preparado, bastante bien hidratado, pero si no has descansado lo suficiente o tienes insomnio, las preocupaciones te ganaron, ese cerebro va a fallar en algún momento. Y lo importante es que no falle durante esas 8 horas que estamos sustentando el examen. Factores neurológicos tienen que ver con los problemas de aprendizaje, cómo se desarrollan los procesos dentro de nuestro cerebro, principalmente esas sinapsis, las conexiones que hacen las neuronas para poder generar los pensamientos. Y hay 3 principales, no son los únicos, pero hay 3 principales, que es la hiperactividad, o más bien llamada trastorno de déficit de atención, que conduce esencialmente a una falta de atención. Entonces, para superarse este aspecto es muy importante la constancia, la paciencia y el hábito progresivo
hábito progresivo de lectura. De esta manera vamos a avanzar en nuestra habilidad para poder desarrollar nuestro nivel de concentración. Si es necesario apoyarse de algún tipo de música para el TDA es muy útil, por ejemplo, los ruidos blancos sirven mucho para aumentar el nivel de concentración, ¿no? Entonces, busquen estos elementos si sienten o ya tienen diagnosticado, ¿no?, un trastorno de déficit de atención. Hay que hacerse de esto porque, créanme, si no hay un hábito progresivo de lectura, ¿cómo van a enfrentar un examen que dura 8 horas? Un examen con problemas en cada pregunta. Es imposible. Otro elemento, partícipe su servidor de esta situación, la dislexia. Y la dislexia, bueno, tiene dos aspectos fundamentales que puede ser la alexia o la agrafia. Y la alexia o la agrafia tiene que ver con la cuestión de la falta de habilidad para la lectura o la falta de habilidad para la escritura. Tiene que ver con el tipo de procesos que hacemos neuronales y que a veces, digamos, leemos el párrafo a través de oraciones, no podemos distinguir una palabra de otra, nos comemos letras o al momento de leerlo también. Generalmente la habilidad de comprensión lectora no está muy dañada por el aspecto de la alexia, pero sí la agrafia generalmente, ¿no? Entonces hay que ver aspectos ahí, tiene que ver más cuando intentamos leer en voz alta. A veces para las personas con dislexia nos cuesta mucho trabajo, porque una cosa es lo que estamos leyendo y otra cosa es lo que estamos diciendo, porque hacemos conexiones con palabras similares, con otros hechos, y entonces al avanzar tan rápido esa conexión neuronal hace que no tengamos una correcta concordancia entre lo que leemos y decimos. Así que mucho cuidado con esto. Seguramente si tienes dislexia ya habrás generado algunas estrategias para poder atender a estas circunstancias, y de igual manera es muy importante desarrollar el hábito progresivo de lectura. No es tan complicado como en el TDA. Y respecto de la depresión, muy común, muy recurrente cuando estamos por enfrentar al examen más importante de nuestra carrera. Conduce a la falta de interés. Y esta circunstancia pueden haber muchos factores. Puede haber depresión clínica que sea ya de muchos años, puede haber un aspecto pues por el mismo estrés, una conducta donde el cuerpo quiera llamarse a sí mismo a descansar, a deprimirse, a bajonear para poder recuperarse. Pueden ser muchos los factores, pero es muy importante que tenemos que pelear contra eso. Y si tenemos una falta de interés, estimular ese interés para desarrollarlo. Entonces, para aumentar el estado de ánimo se recomienda, bueno, comer chocolate, tener pensamientos positivos, motivadores, alejarnos de elementos que sean más estresantes o que nos estén complicando de momento frente a que presentemos el examen. Ya después los podremos atender, pero si hay cosas que podemos postergar, hagámoslo, aunque cuesten un poco de trabajo. Es importante. Y lo que más nos conduce específicamente a esta clase tiene que ver con los factores metodológicos. Y hay dos elementos de los factores metodológicos. Ya vimos que estos métodos que nosotros tenemos que desarrollar son una serie de pasos para poder cumplir bien un objetivo, y entonces nos hacen falta dos aspectos en cuanto a los elementos metodológicos. Uno, la teoría, que nos hacen falta elementos, por ejemplo, para conocer los géneros textuales, para conocer los géneros narrativos o algunos ejemplos, las formas gramaticales, las formas sintácticas, los aspectos de ortografía. Eso propiamente también tiene que ver tanto con la lectura de comprensión, pero tal vez con la próxima sesión, que es lo de redacción indirecta. Si no conocemos estos elementos, vamos a enfrentarnos con dificultad a el poder estudiar estos textos. Entonces es importante también saber de qué tratan los textos que estamos estudiando. Y eso es lo que vamos a ocupar en esta y en la siguiente sesión. Y en el aspecto práctico, aunque se conocen los elementos teóricos, no se emplean. Se sabe que existen, pero no se usan. Y eso es muy importante.
El método de lectura sistemática, la recomendación fundamental es seguirla utilizando permanentemente hasta que nosotros logremos estudiar todo lo suficiente para el examen. E incluso también utilizar ese método durante el desarrollo de nuestro examen. Nos va a permitir estudiar y ejecutar un buen examen. De esta manera vamos a tener esa práctica necesaria para enfrentarnos al examen más importante de nuestra carrera. En cuanto a la meta que estamos proponiendo a través de la Academia Jurídica Ignacio Ramírez Nigromante, es muy importante desarrollar la capacidad de leer por lo menos 3 horas seguidas. Para algunas personas puede sonar mucho, para otras personas puede sonar poco, pero es cuando menos 3 horas seguidas de lectura sin importar distracciones. De todas las personas que han presentado el examen y han estudiado con nosotros, quienes han alcanzado esta meta, créanme, quienes alcanzan la meta seguro pasan, segurísimo. Porque principalmente el problema mayor del examen no es la información. Tal vez pueda ser un poco resolver los problemas o una buena parte, pero lo más difícil, aunque tengas información, aunque sepas resolver los problemas, si no tienes concentración en el examen, no lo vas a pasar. De repente, en un momento llegan, tienen un buen desempeño y bajan. Y entonces esa circunstancia, esa habilidad de poder tener la concentración por lo menos 3 horas, garantiza que desarrollando esta habilidad, el día que hagamos el examen, vamos a alcanzar a tener esas 3 horas de desempeño cognitivo sumamente eficiente. Luego, para lograrlo es importante entonces, para lograr esta meta de las 3 horas, cuando menos es importante dedicar por lo menos 3 sesiones de lectura a la semana, cuando mínimo. Y estas 3 sesiones de lectura tienen que ser de 3 horas cada una. Si no las alcanzamos, hay que tratar de motivarnos o de continuar para lograr esa cantidad, ya sea sumando los pequeños espacios que hacemos, pero sí resumirlo, ¿no? Más bien sí llegar a ese conjunto de horas, cuando menos. Entonces, esa habilidad es muy buena. Podemos hacer pausa para tomar agua, para motivarnos, consumiendo un caramelo, fumando un cigarro, lo que consideren necesario para motivarse, pero hay que alcanzar esta meta de las 3 horas, cuando menos 3 horas por semana. ¿Qué leer? Los materiales de estudio que tienen para poder presentar el examen y también contestar simuladores o guías o exámenes. Eso es muy importante. No solamente el aspecto de estar leyendo e interpretando información, sino también esa práctica durante esas 3 horas de estar ejecutando o aplicando esa información. De esta manera es asegurada una calificación sobresaliente, una calificación de excelencia en el examen. Ténganlo por seguro. En cuanto a los niveles de comprensión lectora, ya vamos a pasar a la otra parte. Tiene que ver ya con lo concreto, lo más específico. Vamos a ver que existen distintos niveles de comprensión lectora y tienen que ver con lo que persigue el examen EGEL Plus. El primer nivel de comprensión lectora es el nivel literal. En este nivel el lector tiene que tener la capacidad de reconocer y recordar la información explícita. Permite encontrar las ideas principales, el orden de los sucesos, los personajes principales y los secundarios, identificar los párrafos del texto. También permite identificar fechas o algunas cosas así que son fundamentales para la aplicación o para contestar un problema en específico. Hay preguntas básicas que tenemos que dominar, pero estas saber de memoria. Cuando estemos leyendo un texto de un problema en específico o de una parte de la sección de comprensión lectora, nos sirve esto tanto para la sección transversal de lenguaje y comunicación como para la sección disciplinar. Hay que tener presentes estas preguntas. ¿Qué está pasando?
¿Quién o quiénes intervienen? ¿Cómo intervienen? ¿Cuándo pasó y dónde pasó? ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Son preguntas fundamentales para tener una comprensión literal del texto. Es decir, recordar esa información específica que acabamos de leer. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Preguntas sumamente importantes. Después viene la lectura inferencial, que tiene que ver con reconstruir el significado del texto, relacionándolo con las experiencias y conocimientos anteriores de quien está leyendo. Se puede formular una hipótesis o sacar conclusiones. Y las preguntas que sirven para calificar el examen de comprensión lectora inferencial, pero además la mayoría o todas las preguntas de la sección disciplinar, tenemos que emplear al momento de leer el problema estas preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál es el significado del texto? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué? Que es la pregunta estrella. ¿Cuál es la razón del problema que estamos analizando? ¿Por qué sucede? ¿Y cómo se resuelve? Entonces, cuando tenemos estas preguntas claras, veamos que es parte ya de nuestro método. Si nosotros complementamos esa lectura sistemática que habíamos hablado con estas preguntas, vamos a comprender perfectamente el sentido del texto. Y vamos a, además, de manera inferencial, apoyándonos de nuestros conocimientos anteriores, quiere decir, lo que aprendimos durante nuestra carrera y durante nuestro estudio, lo recordamos, es esa formación para poder resolver un problema en específico. Listo, estamos del otro lado, logramos una buena calificación en el examen. Entonces, lectura inferencial, nos apoyamos de nuestros conocimientos anteriores para poder dar interpretación a un texto y resolver un problema. Lectura crítica. Confronta el texto con las experiencias y conocimientos previos. Permite emitir juicios y opiniones fundadas, por lo cual acepta o rechaza dicho texto. En el examen no vienen, como tal, preguntas de lectura crítica. No tenemos que dar una justificación de por qué decidimos si es la respuesta A, la respuesta B o la respuesta C, o por qué no es ninguna de ellas si estamos dando una visión diferente. No. Básicamente tenemos que inferir la respuesta adecuada. La lectura crítica está ausente de esto, pero es importante saberlo. Es importante conocerlo porque eso más bien nos va a ayudar en nuestra formación principal. Existen otras formas de lectura. La lectura apreciativa se refiere al impacto emocional que tiene el texto en la persona que lee. No viene. Tal vez vendrá en la parte final del examen donde te preguntan pues cómo sentiste el examen, cómo sentiste el tipo de preguntas, etcétera. Ahí más o menos se evalúan eso, pero no cuenta para nuestra calificación. Y la lectura creativa. La lectura creativa que permite crear nuevos textos a partir de la comprensión lectora de esta fuente que estamos consultando. No hay lectura creativa. Entonces, las que más nos importan es las dos primeras. La lectura literal, comprensión lectora literal y comprensión lectora inferencial. Con estas dos estamos más que preparados. ¿Qué nos dice el Ceneval en la guía de la sección transversal de lenguaje y comunicación? Nos dice, llamamos comprensión lectora a los temas
o procesos a los propósitos que llevan al lector a acercarse a un texto, identificar, interpretar o evaluar. Por supuesto, no se solicita al sustentante la definición de dichos procesos, pues no es el objetivo de esta sección. Vamos a desmenuzar todo esto. Comprensión lectora, entonces, llamamos en comprensión lectora temas o procesos a los propósitos que llevan al lector a acercarse a un texto, identificar o evaluar. Por supuesto, no se solicita al sustentante la definición de dichos procesos, pues no es el objetivo de esta sección. Aplicando el método de lectura sistemática, tenemos que aquí hay un punto. No sé si se alcance a ver muy bien, pero ahí tenemos un punto. Tenemos dos premisas o dos oraciones, y la más importante, por lo que podemos inferir de manera muy rápida, aquí está hablando de temas y procesos, identificar, interpretar, evaluar cosas más complejas, es la más importante esta primera oración o premisa. La segunda entonces es complementaria. Y de esta primera nos dice que básicamente que los temas o procesos son los que nos van a permitir identificar, interpretar o evaluar. Entonces, además nos dice que lo que sí deben saber los sustentantes es que en algunas preguntas se centran en identificar información evidente o no tan evidente de los textos proporcionados. Esto es la lectura literal. Otras preguntas piden que se seleccione la comprensión global de la lectura, tener una idea general, la idea central o la frase que engloba el sentido completo, o la interpretación de elementos específicos de algún párrafo o frase. Es la lectura inferencial. Y un tercer grupo de preguntas solicita al sustentante que se seleccione la evaluación de la forma y el contenido de los textos, conectando lo que se dice en ellos con algún ejemplo plausible que lo ilustre, que lo seleccione seleccione la explicación coherente, ¿no?, para el texto que se está leyendo, que haya una valoración lógica. Esto es el nivel crítico. Recuerden, este nivel crítico va a venir para la sección transversal de lenguaje y comunicación, pero no es tan presente en la parte disciplinar. Entonces, esta cuestión del contraste, de seleccionar una razón que explique algo de manera coherente, una valoración lógica de por qué el texto que leímos dice eso. La parte crítica, tomémoslo en cuenta para esta sección de comprensión lectora y para nuestra formación profesional. Textos que se abordan en el área de comprensión lectora. Vamos a pasar ya vimos los niveles. Vamos a regresarnos un poquito para seguir definiendo esta big picture, ¿no?, la gran imagen. Y entonces tenemos los procesos: identificación de información, interpretación y evaluación de la forma y el contenido. Lectura, ¿no?, lectura literal, lectura inferencial y lectura crítica. Tenemos tres procesos aquí. Y vamos a avanzar a estos ámbitos de estudio. Primero de ellos, el ámbito de estudio, luego el ámbito literario y luego participación social. Ámbito de estudio, tenemos 1 y 2. Ámbito de estudio, reseña académica. Ya nos hemos enfrentado a ella. Ya hemos leído varias. Para hacer los ensayos, para fortalecer los trabajos, para investigar un tema que vamos a exponer durante el desarrollo de nuestra carrera. Ya lo habremos hecho. La reseña académica, pues, es un género discursivo que tiene como objeto describir y evaluar textos de distintos tipos. Evaluar significa otorgar valores positivos o negativos a diferentes aspectos de un texto reseñado. La reseña incluye la opinión del reseñador sobre el texto que está describiendo. Cuando se nos presenta o se nos habla sobre otro libro, un resumen, o se nos está hablando sobre otra investigación o sobre el trabajo de determinado autor, hay una reseña académica. De estas reseñas, por lo general, no presentan secciones con subtítulos. Puede suceder, por ejemplo, que como sucede con un ejemplo, o por ejemplo con un artículo de investigación. Sin embargo, sí incluyen estas tres partes bien importantes.
Se analiza el contexto del libro en el tema, la disciplina o la obra y trayectoria del autor y la colección o editorial. Es decir, cómo salió ese texto que estamos reseñando o que nos está reseñando un autor. 2. Se da una descripción detallada de los capítulos del libro o del tema que se aborda. Eso es bien importante. Entonces, hay una descripción. Todos los spoilers. Y después tenemos que nos proporciona una breve conclusión o un resumen de todo lo dicho. Y a la vez se contextualiza el libro, pero a futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo va a leer? ¿A quién le va a servir? ¿Qué cambios traerá la disciplina ya con estos aportes que se dan? ¿Qué significará para la producción del propio autor? Y a veces esto incluye una evaluación general resumida en evaluaciones positivas o negativas anteriores, ¿no? Y finalmente hay una recomendación o no de ese texto, porque también puede ser muy crítico, ¿no? Pero bueno, esa es la reseña académica. Segundo aspecto, el ámbito del ámbito de estudio, tenemos el artículo de investigación, ¿no? Tenemos entonces reseña académica y artículo de investigación. Reseña académica nos va a reseñar un trabajo ya hecho, nos va a reseñar libros, ¿no? O una colección de trabajos de un autor. El artículo de investigación lo hemos visto todavía mucho más frecuente en nuestra formación profesional. La formación de todo artículo científico pretende plasmar la información necesaria para que otras personas puedan analizar o reproducir experimentos, sistemas, teorías, presupuestos en este artículo de investigación, acompañándose de los fundamentos formales para esta propuesta realizada. El artículo de investigación por lo general contiene las secciones siguientes: resumen, introducción, antecedentes, propuesta, resultado, conclusiones y bibliografía. Mucho ojo con esto. Entonces, tienen estas secciones: resumen, introducción, antecedentes, propuesta, resultados, conclusiones y bibliografía. Resumen, una pequeña sinopsis o un abstract. Casi siempre vamos a ver ahí el abstract en los artículos de investigación, donde viene en español y viene en inglés. Y a veces también llega a tener algunas palabras clave, ¿no? Respecto de lo que se va a tratar en el texto. La introducción nos va a decir, bueno, qué es lo que estamos abordando en este texto, cuál es el contexto, cuál es el problema que se hace, el objetivo que se persigue, los esbozos de solución. Luego tiene que ver con los antecedentes o el estado del arte. ¿Quién ya ha hablado del tema? ¿De qué manera ha hablado del tema? ¿Cuáles son los aportes que se han dado? Lo que existe previamente. Antecedentes o el estado del arte. O el estado de la cuestión también se le llama. Todo artículo científico hace referencia a los trabajos previos en el área y trabajos finales que están directamente relacionados con lo planteado en el artículo. Siguiente tenemos la propuesta. Esa es ya la propuesta propiamente del autor, de quien está haciendo esta investigación. Consiste en las ideas que está proponiendo y el sustento de esas ideas, los elementos en los cuales está sosteniendo esas ideas para solucionar el problema principal. Los resultados entonces también se plantean los argumentos que refuerzan o confirman la solución a ese problema que se está evaluando. Y por último, las conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros. Las conclusiones no son un resumen en sí, son más bien los aspectos a los que ya llegamos a través de todo ese camino que se siguió. Y eso suele concluir con lo que queda por hacer y con sugerencias para mejorar. Es decir, a veces un artículo de investigación como tal no es un libro, es más bien el avance que hay previo a formular una investigación mayor, mucho más profunda. Y esto lo podemos ver en muchísimas revistas profesionales de nuestra propia carrera. Ya en el ámbito literario tenemos el cuento, lo que habíamos hablado anteriormente. Cuentos hemos visto muchísimos y nos han tirado muchos. Entonces hay distintos cuentos diferentes, Caperucita, ¿no? Y demás, muchísimos cuentos. Pero las características fundamentales es que son breves, que tienen
una sola acción que genera tensión e intensidad. Predomina la fantasía del autor, tiene pocos personajes, se concentran en un solo aspecto de la vida de la humanidad. En el cuento se puede clasificar de diversas maneras, hay muchísimos tipos de cuentos, pero algunos de ellos son los de acción, por ejemplo psicológicos, de aventuras, etc. Los de ambiente, que son rural, costumbrista. Los de contenido, que son de carácter social, de carácter pedagógico. Y los que son de un tema concreto, puede ser la muerte, puede ser el amor, el desamor, ¿no? La venganza. Hay varios tipos de cuentos. La estructura de un cuento es fundamentalmente la misma. Tenemos una introducción o planteamiento, un desarrollo o nudo, que es el momento de clímax, y después viene el desenlace. Muy pocos cuentos, de una manera bien hecha, logran romper con esa estructura casi piramidal. Es decir, tenemos el principio, que es la introducción o el planteamiento, tenemos el desarrollo con el clímax y al final baja hacia el desenlace. Muy pocos cuentos realmente rompen con eso. Generalmente son así. Y ejemplos pues hay muchísimos. Me parece que con esto queda muy claro. Hemos visto muchos. Está Caperucita, es de los que más me encantan siempre estar citando porque todos lo conocimos durante la primaria, ¿no? Pero pues también, ¿no? Están el de los cerditos y lobo, ¿no? Los tres cerditos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otros más complejos. Podemos tener de Edgar Allan Poe, El corazón del actor, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya depende de los intereses. Pero en este caso venimos así. Hay un cuento que se ha presentado muchas veces en el Ceneval, que es uno de Juana de Ibarburu, una autora uruguaya, país donde estuve viviendo durante algunos años. Está muy interesante y viene también en la parte de los ejercicios, en la parte del simulador, ahí viene también ese cuento. Ensayo literario es otra forma también del ámbito literario. Y el ensayo literario es un género discursivo que tiene como objeto defender una idea, un punto de vista, pero a diferencia de un ensayo académico, este ensayo literario utiliza recursos de la literatura. Es decir, refleja un lenguaje mucho más ameno, más estético, más bonito, más reflexivo, más agradable, más pintoresco. No necesariamente claro, ¿no? Pueden ser también muy oscuros, pero tiene esas características. No es algo tan estricto, tan definido como un ensayo académico. Entonces, los ensayos literarios consideran testimonios personales y didácticos, donde el escritor puede reflexionar desde su subjetividad y analizar los argumentos para defender su criterio y convencer a los lectores de esa posición. Estamos criticando a otro texto o estamos criticando algo a través de un ensayo. Hay muchísimos ejemplos. Las penas del Olmo de Octavio Paz es un ensayo maravilloso. Entonces, aquí vienen otros ejemplos más, pero también se me ocurre de Chuck Palahniuk, que es el autor del libro de Club de la Pelea, que después hicieron una película protagonizada por Brad Pitt. Tiene algunos ensayos también muy buenos. Y bueno, retomando entonces, las características del ensayo literario es el vínculo entre el razonamiento lógico y esta subjetividad artística, la manera como se proyecta. Son textos reflexivos con ideas sustentadas, hay una base para poder decir lo que se está pensando, no es la imaginación completamente abierta, ¿no? Hay una base para decir lo que se dice. Y hay un manejo muy fluido del lenguaje. Entonces, eso está muy interesante y es muy básico. 3 aspectos, tiene introducción, tiene un desarrollo y tiene conclusiones, no hay más. Las características del ensayo, entonces, literario, introducción, desarrollo y conclusiones. Hasta ahí. Ámbito de participación social, ya es de los últimos. Tenemos la convocatoria, ya habíamos dicho, muchísimas personas no saben leer convocatorias y es un problema gravísimo. Gravísimo, porque
Se les van oportunidades buenísimas para encontrar un buen trabajo, para participar en un concurso, para poder presentar un proyecto, para hacer muchísimas cosas, para adquirir una beca, ¿no? Entonces, todo este tipo de circunstancias son importantes tenerlas en cuenta. Por eso hay que conocer bien los elementos de la convocatoria. ¿Quién o quiénes convocan? ¿Para qué se convoca? La institución o programa o actividad que sustenta esa convocatoria. ¿A quién se convoca? Y las bases para participar. Lugar y fecha, categoría y ramas, inscripciones, documentación a presentar, jueces, reglamentos, premios, la junta previa, los anexos, costos transitorios, premios también, ¿no? Luego, ¿quién avala el certamen? Generalmente cuando vemos que esta es la parte 5 es como la parte más grande de toda la convocatoria, muchas veces nos vamos por el premio o por el lugar y la fecha nada más, pero a veces no vemos que hay categorías o que hay ramas, que hay puntos donde debemos de participar o en otras no. No prestamos atención a la documentación que debe ser presentada, a la manera de cómo debe ser enviada. No sabemos quiénes son los jueces. Hay muchos todavía, lamentablemente pasa, muchos concursos donde solamente ganan los amigos de los jueces, ¿no? Porque son los únicos que entienden esas convocatorias y además muchas convocatorias, incluso gubernamentales, están bien mal hechas. Y hay cosas donde no se explican bien cómo deben de ser presentados ciertos documentos, cómo deben de presentarse ciertas cosas, si hay un reglamento que está rigiendo estos aspectos, no se dicen bien. Y entonces a veces uno bien esperanzado, como que leyó y cumplió todo y eso, y no se dio cuenta que hay unas carencias bien graves y bien groseras, y que estas generalmente están orientadas porque pues van a premiar a uno de sus cuates. Lo digo así, es cierto, pero también basta con conocer, por ejemplo, los jueces. Tengo una amiga venezolana, escritora, que ella ve la edad de los jueces. Y dicen, bueno, son entre 45 y 63 años de edad. Entonces voy a presentar un cuento donde mi protagonista tiene esa edad. Y la mayoría de ellos son mujeres. Ok, entonces va a ser mujer mi protagonista. O son hombres, va a ser hombre mi protagonista. Y créanme, siempre gana los concursos. En serio, siempre los gana. Entonces, vale la pena saber leer las convocatorias. Saber a qué nos vamos a enfrentar. Dicho esto, vamos a pasar al último elemento del ámbito de participación social, es la nota informativa. La nota informativa básicamente son las noticias que nos vamos a encontrar. Narran o describen un suceso, ¿no? Algo que ya ocurrió recientemente de modo breve, de modo muy conciso, con un lenguaje claro, comprensible, intentando cubrir los hechos con el menor número de palabras. Es muy concreto. El hecho reseñado suele ser de interés público o comunitario. Una nota generalmente va dirigida a una multitud, ¿no? Tiene que tener, pues, puede ser un accidente, puede ser algún evento programado, las elecciones, alguna celebración, pueden ser novedades recientes. Y la nota informativa, pues, satisface por un lado la curiosidad natural del ser humano y por otro lado también hace un servicio a la comunidad, mantenerla al tanto de los hechos importantes que están pasando. Y las características de la nota informativa tienen que tener actualidad, veracidad, un lenguaje sencillo, objetividad, y esta objetividad tiene que estar muy clara, desarrollada en estas preguntas: quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Tiene que ser clarísimo dentro de la nota informativa y además tiene que tener temas de interés. Los elementos de la nota informativa o su estructura tienen que ver con el antetítulo o epígrafe,
el título propiamente que trata la noticia, subtítulo, algo que complemente ese título, y luego una entrada, que es básicamente una pequeña introducción donde nos da todo lo más importante de la nota, y después viene el cuerpo. El cuerpo es ya donde nos empieza a desarrollar los detalles del suceso que está narrando, de cómo sucedió el accidente, a qué hora fue, quiénes estuvieron involucrados, etcétera. Eso es el cuerpo, ¿no? Donde ya nos da todos esos detalles. Y el cierre o conclusión, generalmente es como un desviar ya esta atención hacia algún otro suceso o hacia alguna información complementaria. Generalmente no hay cierres abruptos, generalmente sabe el mismo escritor de la nota informativa que las personas ya perdieron la mayor parte de interés desde que leyeron el cuerpo, ¿no? Entonces, el enganche es con la entrada, ¿no? En el cuerpo se complementa y el cierre o conclusión básicamente es un remate. Ahí se está presentando alguna información complementaria de carácter secundario para decir adiós. Y bueno, dicho esto y esperando que si hay alguna pregunta nos la puedan hacer llegar a través de nuestras redes sociales o a través de la propia plataforma, decirles que ha concluido la sesión 2 de esta parte introductoria para la resolución del examen EGEL Plus. Avanzamos con la comprensión lectora y nos queda pendiente la parte de la redacción indirecta. Así que de momento me despido deseándoles lo mejor y pues hasta la próxima.